Bueno, pues otro día más en la oficina. Empezamos vídeo. ¿Queréis una birra antes de empezar? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Empezamos mes, hoy es 1 de junio de 2023. Vamos a ver qué novedades tenemos en el Templo Blanco. Ayer vimos cómo seguían colocando lamas en esta parte de la visera sur. Podemos ver que ya han comenzado con la contigua hacia la parte de la tienda oficial, porque más que nada la que teníamos a la izquierda pues no tenían los nexos. Sí tenemos las pestañas, pero no tenemos los nexos. A ver cuando demos la vuelta cuántas lamas han puesto en esa parte de la visera de la fachada sur. Bueno, empezamos en la esquina de la Torre B, como todos los días, everyday. Ya sabes, dale a like y suscríbete. Bueno, estoy un poquito nervioso, estoy un poquito nervioso porque a partir del 4 de junio, que es el último partido aquí de la temporada en el Santiago Bernabéu, el día 5 ya veremos grandes actuaciones. Bueno, a partir del día 5, no digo que sea el día 5, veremos grandes actuaciones y grandes trabajos ya en la traca final de la remodelación del nuevo Bernabéu. Y otra cosita de la que también estoy nervioso es que el día 12 cumplo 22 añitos. Bueno, a lo mejor cumplo alguno más. Oye, han avanzado en retirar estos andamios de la parte sur y colocarlos en la parte norte para seguir con el recubrimiento en la parte inferior de la viga museo. Van bastante rápido, la verdad. Bueno, ahí en el soporte vertical, ese último que han colocado en la esquina de la Torre B, a falta de colocar otro, ya sería el último para cerrar ese hueco, pues podemos ver que ya han colocado todos los tirantes y ahora ya, pues bueno, la llegada del soporte vertical pues es inminente para cerrar ya ese hueco. Joder, tengo que retroceder en mis pasos porque ha venido un grupo grande y me ha llevado junto a la corriente. La inercia de la corriente me ha llevado para allá, así que tengo que volver aquí a la esquina de la Torre B, que no hemos visto todo. Ojo, que están colocando lamas. Están colocando lamas ahí en ese hueco que faltaba. Pues efectivamente no nos hemos equivocado. Vimos a principio de semana cómo terminaban de colocar estos armarios aquí en este suelo de concha espina. Dijimos que era para cerrar este hueco y justo pues ha coincidido. La teoría de JR ha sido llevada a cabo. Bueno, aquí podemos ver cómo están colocando las lamas in the night en esta zona, así que no nos hemos equivocado. Lo dijimos a principio de semana y se ha producido. Así que tiene pinta de que si están cerrando ya este hueco por la parte baja de la Torre B es porque han terminado ya con los trabajos de colocación de ese material para la salida de humos. Así que bueno, seguimos, que hay más novedades. Aprovechamos para elevarnos, podemos ver los diferentes armarios que tenemos aquí también en concha espina, y también aprovechamos ahora que estamos en lo alto para poder ver ahí al fondo, al lado de la tienda oficial del Real Madrid, cómo han traído más piezas blancas. Lo vimos en el día de ayer aquí en el canal, luego lo veremos cuando demos la vuelta completa al estadio, lo veremos a ver ya desde cerquita. Bueno, pues barremos hacia la izquierda, como yo he barrido esta mañana en mi casa. Dejamos atrás la colocación e instalación de esas lamas en ese hueco de la parte baja de la Torre B. Seguimos viendo trabajos en ese acceso. Seguimos viendo las plataformas que vimos ayer, cómo empezaban esa carrera in the night, en la que no sabemos el resultado, pero bueno, ya sabéis que el resultado nos da igual. Poco a poco van despejando ya la zona, aquí en la esquina de la Torre B. Ya sabéis que el domingo tenemos partido. ¿Tú qué piensas? ¿Ganamos o perdemos? Tenemos partido contra el Athletic Club de Bilbao. Último partido de la temporada y luego ya a base de obras y obras. Seguimos. Cuando llego al Bernabéu, lo. Bueno, aquí podemos ver cómo han ido despejando esos andamios para colocar el recubrimiento en la parte baja de la viga museo. A medida que han ido quitando los andamios, ya sabéis que han ido colocándolos en la parte norte. Y mirad, toda esta zona ya está bastante despejada, con las pestañas colocadas e instaladas. Tampoco tenemos más novedades en la parte baja de la Torre B, a diferencia de la Torre C, que sí hemos visto un gran avance en la colocación de ese recubrimiento final. Esas lamas en vertical, aquí de momento en la Torre B,
no se ha producido, ni siquiera han empezado a colocar esas lamas. Desde aquí podemos ver ya cómo se asoman las lamas en esas viseras más cercanas a la Torre B. Así que venga, dejamos atrás la Torre B, dejamos atrás la esquina de Concha Espina con Plaza de Lima y entramos en Castellana. Bueno, pues aquí estamos un día más en el montículo de Bélgica in the Night. Podemos ver, si acercamos la mirada, cómo van colocando esos andamios que estábamos diciendo hace unos segundos, cómo reubicaban a medida que van colocando la última capa, ese último recubrimiento final en la parte de la viga museo, en la parte baja. Así que ahí podemos ver cómo están pues los pedazos de cracks, porque no tienen otro nombre, pues subiendo barras, bajando barras, los elementos necesarios para seguir montando y estructurando esos andamios en esta parte del lateral oeste. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, un contenedor llenito hasta arriba. Al fondo tenemos un toy para los trabajadores. Siguen trayendo material para introducir a la viga museo, que por cierto está bastante avanzada. Dentro de poquito ya ha dicho Nuevo Bernabéu que va a estar totalmente habilitada, a falta de remates, obviamente. Y seguimos viendo aquí en el suelo de Castellana cómo tenemos más armarios para seguir subiendo esas lamas, preciosas lamas grises, como los corazones de los blaugranas, a la parte de la visera. Oye, y mirad cómo va la Torre C, ¿eh? Mirad cómo va la Torre C, qué bestialidad, menudo avance. Ahora lo veremos mejor cuando pasemos por ahí. Al igual que cuando pasemos por ahí también veremos cómo va ese recubrimiento, esas capas que van colocando en la cara externa de la viga museo. Bueno, vamos a movernos. Un saludo para todos los trabajadores de la obra aquí en el Santiago Bernabéu que ven mis vídeos, que siempre se me olvida decirlo. Bueno, pues aquí tenemos la parte de la viga museo, la parte central, donde van colocando ese recubrimiento. Ya sabéis que primero colocan esa capa, esos sándwiches, esos paneles sándwich, luego ya colocan los raíles negros, luego ya por último pues podemos ver cómo ya van colocando ese material en última instancia. Bueno, podemos ver que tienen que seguir quitando los adhesivos protectores como han hecho en la parte sur, pero bueno, no va mal, no va nada mal, al igual que también la colocación de las lamas en la parte de las viseras, esas viseras ya más cercanas a la Torre B. De momento a la esquina de la Torre B, esas viseras que acaban de colocar hace poquitos días, pues no han colocado las pestañas ni siquiera los nexos, así que para colocar las lamas, esas lamas que van a ir en ese lado, tendremos que esperar un poquito más. Bueno, seguimos moviéndonos, seguimos navegando por el exterior del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo en esta zona de la viga museo siguen colocando más recubrimiento final. Me imagino que ya después del partido contra el Athletic Club de Bilbao, el último partido aquí en el Bernabéu, veremos cómo siguen colocando ya en toda la parte norte de la cara externa de la viga museo. Bueno, la cara externa y en la cara inferior, donde todavía, pues ya sabéis que tenemos esas paredes, pero aún falta por colocar los paneles sándwich más el último recubrimiento, el recubrimiento final. Y lo que decíamos antes, mirad cómo se van reubicando, van recolocando esos andamios. Ya están prácticamente llegando a la puerta número 7. Trabajos costosos, pero la verdad que van bastante bien. Y aquí nos alzamos también un segundo para poder ver cómo va esa colocación de las lamas en vertical en la parte baja de la Torre C, que mirad cómo ha pegado un gran paso y podemos ver un claro avance en esta parte baja de la torre. Mirad cómo ya han colocado muchísimas lamas en vertical y que seguirán colocando. Ahora cuando pasemos por Rafael Salgado veremos si siguen teniendo acopiadas más lamas en la parte baja. Pillado a una víctima, Fernando, una dosis. Buenos días, Fernando. Aquí os estoy viendo a Jesús. ¿A la Madrid o algo? A la Madrid. ¿O eres del Atleti? No. No. Yo, en primer lugar te voy a decir una cosa, yo soy del Racing. Ah, claro, porque eres de Santander, llevas 22 años aquí en Madrid. Pero la tierra no tal, pero soy de todas maneras. A mí me encanta Santander. Cuando estaba en la esquina, veníamos una peña de Santander que se llamaba Peña Impala a ver los partidos de la Copa de Europa. Pues viva Santander también. Es muy bien, venga, hasta luego. Qué grande, Fernando.
Bueno, seguimos porque tenemos dos plataformas. Antes teníamos una, ahora se ha unido una pedazo de crack, la compañera, para ayudar, unos refuerzos más para esta guerra de colocación de las lamas en vertical en la torre C. Nosotros seguimos, avanzamos. La segunda ha subido para pintar esos soportes grises de la parte baja de la fachada oeste. Bueno, antes de llegar a la esquina de la torre C vamos a ampliar, vamos a acercar la imagen porque tenemos a un pedazo de crack. Bueno, son dos que ahora mismo están apretando esos tornillos de unión entre las viseras. Dentro de muy poquito veremos la colocación de esas pestañas y esos nexos para terminar por la parte de la piel envolvente en la parte superior de la torre C. Así que nada, bienvenidos a la torre C, bienvenidos al fondo norte. Dejamos atrás el lateral oeste. Bueno, pues nada, seguimos avanzando, seguimos navegando por el exterior del Santiago Bernabéu. Hoy ya 1 de junio, empezamos mes, como hemos dicho al principio del vídeo. Si no estabas, puedes volver a retroceder en tus pasos para comenzar de nuevo el vídeo, porque es muy emocionante. Bueno, tenemos todavía las lamas en vertical, esas lamas que van colocando en la parte baja de la torre C. Hemos ido viendo cómo van envolviendo ya con ese recubrimiento final. Vemos allá al fondo las lamas, esas lamas que van subiendo a la parte de la visera. Poco a poco, lo que hemos dicho antes, poco a poco pues irán recogiendo todo, dejando todo totalmente listo y preparado. Tendrán que ir despejando de nuevo toda la maquinaria para dejarla acopiada en los diferentes corralillos que van formando, y ya pues que el aficionado cuando venga aquí no se caiga ni se deje la cabeza en el intento. Bueno, llegamos a Rafael Salgado, vamos a ver si tenemos alguna novedad en las puertas de acceso aquí en el fondo norte. Hemos ido viendo también cómo colocaban esos tirantes en los huecos entre el nuevo soporte vertical y la esquina de la torre C, aunque he de decir que aún faltan tirantes. Por ejemplo, en ese hueco arriba aún faltan tirantes por colocar. Además que vimos ayer cómo empezaban a subir los pedazos de cracks para empezar a colocar los tirantes, que también estoy viendo que aquí abajo se han quedado a medias, así que bueno, eso tampoco es muy difícil, hay que medir antes de colocar y luego ya pues instalar el tirante. Bueno, seguimos viendo, vimos en el día de ayer cómo trabajaban en la parte de la visera norte, en la zona de los nexos. Así que yo creo que dentro de muy poquito, hasta incluso la semana que viene, veremos la llegada de las lamas para esta parte de la visera. Al igual que de forma paralela hemos visto cómo empezaban a colocar esta semana también las nuevas lamas en la visera sur, ahí en Concha Espina. Bueno, no tenemos muchas novedades, al menos visibles, en estas estructuras para las puertas de acceso en el fondo norte. Me hace mucha gracia porque siempre vemos movimiento en la zona, siempre vemos movimiento en estas estructuras, y luego pues parece que no están haciendo nada y que no vemos ningún resultado, pero realmente están haciendo mucho. Es decir, todos los herrajes que tienen que ir colocando en estas puertas, pues obviamente no se colocan de prisa y corriendo. Las cosas de Palacio van despacio, pero no os preocupéis porque este verano ya tendremos toda esta zona completamente lista. Aquí podemos ver cómo ya están empezando a recoger, vemos el suelo pues bastante limpio, la verdad, en comparación a estos días. Hasta incluso vemos que ya han colocado pues en las puertas que nos van a habilitar las vallas blancas. Ahí las tenemos ya todas puestas, excepto algunas que utilizan para seguir pasando al interior, y siguen aprovechando. Obviamente faltan como 2 días para dejar todo ya listo y preparado para el último partido de la temporada aquí en el Santiago Bernabéu. Así que aquí os dejo modo gran angular, esta imagen preciosa, bonita, de la fachada norte del Santiago Bernabéu, hoy 1 de junio de 2023. Ya sabes, suscríbete, dale al like porque este verano va a ser increíble, y aquí estaremos para ver plasmar en el canal todo lo que vaya sucediendo. Así que vamos hacia la esquina de la torre D, que tenemos movimiento, y hacia Padre Damián. ¡Ale, hop! Bueno, ha sido una semana increíble en esta esquina de la torre D, esquina de Rafael Salgado con Padre Damián, porque hemos visto la colocación de esos 2 últimos soportes verticales que faltaban por colocar. Ahí tenemos los 2 soportes verticales que faltaban por colocar.
totalmente ya anclados en su sitio, y ahora lo que estamos viendo es que están colocando las uniones entre los mismos, entre pues, los dos soportes verticales nuevos y la parte de la fachada norte, y también, como estamos viendo ahora, la parte de la esquina de la torre D. Vimos ayer cómo llegaban por la tarde estas conexiones entre los soportes, así que esto hay que instalarlo cuanto antes, porque más que nada son refuerzos para el tema de la piel envolvente y la fachada. Tienen que seguir trabajando en el enfoscado de estas nuevas tapias que han hecho aquí al lado del hueco de los ascensores. También vamos a ver si han colocado más puertas, pero podemos comprobar que no han colocado más puertas en los diferentes niveles, las diferentes plantas de este hueco de ascensores en el fondo norte. Así que dejamos a los pedazos de cracks aquí trabajando, que no nos vean mucho porque, ojo, 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 porque están quitando otra lama y mirad cómo la están bajando. Vamos a ver ahora dónde la están quitando. Uy, uy, qué locura. Uy, qué locura. Estoy flipando, estoy flipando en Padre Damián. Vemos cómo acaban de quitar una nueva lama. Vamos a ver ahora de dónde la han quitado y la forma tan extraña de bajarla, ¿no? No sé, me ha resultado muy curioso. Bueno, la acaban de esconder, Ahí vemos cómo la están transportando a ese sitio. La están dejando justo detrás de esa valla aquí en Padre Damián. Ay, 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 qué locura. Bueno, pues claramente la nueva novia de Piqué, podemos ver cómo han quitado esa lama y de dónde la han quitado. Además, creo recordar que justamente también en esta zona, en esta esquina de la torre D, teníamos una lama dañada. Así que es posible que sea esa y que se la hayan llevado pues para arreglarla o hasta incluso poner una nueva. Pero no sé quién me lo dijo en su día de que aquí en la esquina de la torre D teníamos una lama totalmente fastidiada. Así que estoy mirando ahora y no veo otra lama que esté rota, así que tiene pinta de que la que estaba fastidiada es la que se han llevado. Madre mía, la forma en la que le han bajado, Bueno, la vida continúa, así que dejamos atrás el fondo norte, dejamos atrás Rafael Salgado. Madre mía, es que estoy viendo el hueco ahora mismo. La han dejado justo ahí. Es más, a ver, están ahora manipulándola. Uy, 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 madre mía. Bueno, llegamos oficialmente a Padre Damián. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Además, mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Mira cómo está fastidiada. Mira cómo está fastidiada. Es esa. Era esa la que han cogido. Es la que estaba rota. Ahí ya salimos de dudas. Además que se ve porque está justo dando el sol a la lama y se ve perfectamente que está fastidiada. Es la que está rota. Bueno, vimos ayer cómo comenzaban a trabajar en la parte baja de la fachada, aquí en la zona norte del lateral este. Ahí podemos ver las siluetas blancas, esas marcas blancas que están haciendo para empezar a colocar ya lo que vienen siendo las pestañas y posteriormente colocar los nexos. Y como han hecho en la parte baja de la torre A, instalar las lamas como unos pedazos de cracks. Así que no veo a gente trabajando en la zona, no veo... Bueno, es que yo creo que poco a poco ya están recogiendo todo, ¿no? Así que nada, seguimos avanzando, dejamos el modo gran angular, vamos a visionar de que no hayan quitado otra lama en esta parte del lateral este. Seguimos viendo las que ya quitaron, ahora veremos en la parte sur si siguen estando esos huecos de las otras lamas que quitaron. Seguimos viendo que tenemos muchas lamas aquí guardadas para seguir subiendo a la parte de la visera. Seguimos viendo las lamas de rejilla. Joder, qué susto me has dado. Las lamas de rejilla que de momento no las han subido, no las han tocado. Y lo que estoy viendo ahí al fondo es que han vuelto a empezar a montar el andamio, esa plataforma que teníamos justo en medio. ¿En serio? Bueno, podemos ver que aún no han colocado las nuevas lamas en ese lado. Seguimos viendo los huecos, deben ser que estaban también deterioradas, estaban rotas y es por eso que se las han llevado. Bueno, pues estamos en la parte central del nuevo edificio, aquí en Padre Damián. Están ahora mismo transportando nuevo material. Veremos a ver si es que vuelven a construir y vuelven a montar esa plataforma que vimos como estaba montada en esa zona, y a lo mejor es que la han quitado muy pronto. A lo mejor es que la han quitado muy pronto.
Vamos a hacer otro barrido de arriba hacia abajo para que veáis toda esa parte central del nuevo edificio, lo que podemos ver. Ojo, que se están pegando. Se están pegando. Oficialmente... Oye, haya paz. Pero bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, ¿qué pasa con vosotras? Mira cómo se pegan. Madre mía. Estamos en el fin del mundo. Bueno, venga, seguimos, que se me suben las hormigas. Llegamos a Plaza de Sagrados Corazones. Aprovechamos para seguir disfrutando de esta preciosidad, que es el lateral este del Santiago Bernabéu. Pues podemos ver también, pues tímidamente, la parte de las viseras, esa visera del lateral este, donde hemos visto cómo han empezado a colocar las lamas y que, pues, por lo que podemos ver, siguen con un nuevo sector. Ahí podemos ver cómo han colocado 2 lamas en ese nuevo sector. Vamos a ver si los otros están preparados. Sí. Tienen los nexos, así que es posible que también sigan colocando más lamas en esta parte. Así que así es como avanza esta visera del lateral este. Nosotros seguimos, vamos a avanzar y vamos a llegar prácticamente ya al fondo sur. Y ojo, porque tenemos nuevo material para el hipogeo. Aquí podemos ver nuevo material para la automatización del terreno de juego. La empresa PHB, que es la encargada en hacer toda la automatización del invernadero. Y mirad dónde han dejado este material, que tiene pinta de ser material de recubrimiento. No sé exactamente dónde lo pueden colocar, pero acaba de llegar ahora mismo. Lo tienen aquí guardado, lo han dejado amontonado en esta Plaza de Sagrados Corazones. Voy a levantar de nuevo la mirada, no veo nada porque me está dando el sol directamente en la pantalla, así que espero que disfrutéis de estas imágenes porque yo no las puedo disfrutar. Otra perspectiva de ese nuevo material, parece como madera, ¿no? Algún tipo de contrachapado. Así que bueno, pues seguimos. Antes de seguir avanzando, vemos otra vez esta imagen de la futura Plaza de Sagrados Corazones. Todo esto va a estar verdecito y pues nada, tenemos grandes novedades. Seguiremos viendo cómo trabajan en esa parte de la Plaza de Sagrados Corazones, donde vimos cómo comenzaban a colocar esos paneles informativos. Así que ahora que empieza de nuevo ese gran parón aquí en las obras, esta traca final, veremos a ver qué novedades tenemos durante todo este verano. Os dejo el modo gran angular desde la Plaza de Sagrados Corazones y nos dirigimos ya hacia el fondo sur. Aprovechamos para sacar también de que siguen subiendo lamas para la parte de la cubierta. Parece ser que por la grúa torre que lleva la lama, pues debe ser que es para la cubierta sur. Ahí ya la perdemos de vista. Bueno, imagen en movimiento de la fachada este del Santiago Bernabéu. Vamos a ver si aquí han traído una nueva guía vertical para terminar de cerrar esta parte de la torre A. Creo que no. Más que nada porque estoy viendo el suelo y a lo mejor no les da tiempo a anclarla definitivamente de aquí al domingo. Así que nada, bueno, lo que estaba diciendo, dejamos este modo gran angular, dejando atrás la parte del lateral este, esta fachada del Santiago Bernabéu preciosa, para mí la mejor y más bonita. Seguimos viendo las nuevas lamas que colocaron en la parte baja de la torre A, más bien de la fachada. No presentan ninguna novedad. Vamos a ver cómo va este nuevo soporte. Le dimos la bienvenida ayer aquí a las obras y aquí podemos ver cómo ya está anclada correctamente ya y completamente desde la parte baja hacia la parte superior, conectando con la parte de la viga corona. Así que bueno, pues el mismo proceso que hemos visto en la torre C. Tienen que seguir colocando esas uniones entre el nuevo soporte vertical y la parte de la esquina de la torre A, luego colocar los tirantes y ya empezar a colocar las pestañas más los nexos. Aún falta mucho, es verdad que estamos al final de la obra, se está viendo la luz al final del túnel, pero falta muchísimo. De todas formas, yo creo que vamos a esperar un poco para ver la llegada de las conexiones entre el soporte vertical y la esquina de la torre A, porque estamos viendo que siguen trabajando en esta parte de las muletas, esas muletas de apoyo de la viga corona. Así que a lo mejor no vamos a ver la colocación de las mismas hasta que no terminen esos trabajos. Bueno, seguimos viendo que siguen trabajando en este hueco de ascensores. Vimos cómo colocaban
al igual que en la esquina de la Torre D, las puertas definitivas en ese nivel, pero si vamos bajando vemos que todavía en los otros niveles aún no se ha sucedido ese trabajo. Ahí lo podemos ver trabajando en este nivel. Esperemos ver dentro de poco ya colocadas e instaladas esas puertas. Así que ya nos adentramos en el misterioso mundo de Concha Espina. Seguimos viendo ahí al fondo cómo están esas conexiones para las estructuras del videomarcador que vimos cómo llegaban a principio de semana y que vimos ayer también en el interior cómo empezaban a instalar entre esas mega estructuras para el soporte del videomarcador 360. Bueno, y mirad qué verdadera locura, acaban de traer un montón de material. Parece ser que este material es el de las conexiones entre las estructuras del videomarcador, ese material que hemos visto cómo colocaban en la puerta 36 y cómo están aprovechando aquí a dejarlo almacenado para reubicarlo a otro sitio y que dentro de 3 días en el partido no estorbe. Pero qué verdadera locura, ¿eh? Madre mía, cómo se nota que están a tope. Bueno, y que sobre todo van a aprovechar a dejar todo el material posible para el lunes a primera hora ya empezar con lo bueno, empezar con el rock and roll este verano apoteósico que vamos a tener en las obras. Hemos visto al principio del vídeo cómo empezaban a colocar estas lamas justamente en esta zona de la parte baja de la Torre B y han dejado este pequeño hueco también para seguir, debe ser, introduciendo material, pero vemos que están ahora mismo con estas lamas ya con la parte de la esquina de la Torre B. Ahí podemos ver cómo están dejando esta nueva lama. Bueno, pues realmente en media hora más o menos que he dado la vuelta han colocado 3 lamas, la que hemos visto al principio más 2 más. Y vamos a ver ahora también cómo va la colocación de lamas en esa parte de la visera sur. Bueno, pues han pegado un buen arreón en la colocación de estas lamas en la parte de la visera. Ha pegado un buen arreón, ¿eh? Desde que he empezado la vuelta ya prácticamente han completado esa nueva zona. Así que nada, luego por la tarde accederemos al interior para ver las novedades que tenemos. Así que espero que te haya gustado esta vuelta al Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos muy pronto.